Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 12 de enero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hay un tema por definir en la política colombiana que es un tema muy grave, que está en manos del Centro Democrático y nos parece que del presidente Uribe, que es el tema de la escogencia de un candidato de la alianza, para definir primero si hay alianza o si no hay alianza. Si no hay alianza, dígase de una vez. Si lo que hay es un acto de aparente generosidad del Centro Democrático con unos grupos, con unas personas que no tienen una representación política suficiente para competir con el Centro Democrático, díganlo. Y nos olvidamos de la alianza y tenemos un candidato, y ese es el candidato del presidente Uribe, y entonces Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez verán qué camino toman. O si es una alianza solamente con Marta Lucía, con la exclusión de Alejandro Ordóñez, que lo diga también el presidente Uribe, y que diga por qué. Y la pregunta es, ¿cómo estamos y cortando orejas? Un país en la situación en que está Colombia, en esta hora de tinieblas, desangrado, arruinado, desesperanzado, pesimista, no tiene otra ilusión ni otra esperanza que el Centro Democrático. El Centro Democrático no puede dar espectáculos lamentables. El Centro Democrático tiene que mantenerse y expresarse unido, pero al mismo tiempo magnánimo y al mismo tiempo sensato. El Centro Democrático no se puede suicidar. Es la hora de las grandes definiciones. Es la hora del presidente Uribe. Repetimos, fuera los alfiles y que el presidente Uribe diga qué quiere sobre este futuro y que salga un candidato que sea un candidato de la derecha colombiana con el nombre del Centro Democrático o del centro derecha colombiana, como quieran, pues como quieran. En esa discusión no vamos a entrar con el doctor Iván Duque porque lo ponemos en el tema de que nos explique qué cosa es el centro y dónde está el centro, y él dice que eso es anacrónico. Bueno, si la izquierda y la derecha son temas anacrónicos en el mundo, pues lo estamos descubriendo ahora. Pero en fin, de una vez, digamos, ¿qué diablos es entonces esta alianza? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus postulados esenciales? ¿Cuál es su proyecto de gobierno? ¿Cuál es la propuesta que le hacen a los colombianos? En todas las expresiones más dramáticas de la vida colombiana. Por ejemplo, si hay que defender partes del acuerdo con las FARC, díganos cuáles para saberlo de una vez. ¿Qué le gusta al doctor Iván Duque de la alianza, del acuerdo con las FARC? Le gusta la parte de la reforma agraria, que lo diga. Le gusta la parte del combate con las drogas, que lo diga. Le gusta la reforma política que plantean, que lo diga. Le gusta la justicia especial para la paz, que lo diga. Y entonces quedamos enterados de para dónde vamos. Lo más grave en una nave en tiempos azarosos y en tiempos tormentosos, nada bonancibles, es no saber uno para dónde va. El viejo decir, no hay buenos vientos para el que no sabe a dónde va. Por Dios, claridad en la política. En nuestro parecer, esa no la puede hacer sino el presidente Álvaro Uribe Vélez. De antemano decimos que acogemos y aplaudimos y respetamos las decisiones que él tome, pero que las tome y que se conozcan. El nuevo mejor amigo ahora habla de la revolución fracasada, ya cuando ve a Maduro de salida y a Maduro destrozado. Entonces Santos le dice que tiene una revolución fracasada. ¿No era una revolución fracasada cuando le dio a Venezuela el papel que le dio en los famosos acuerdos de La Habana? Esa es una pregunta elemental. No estamos diciendo de cuando empezó el gobierno y llamaba nuevo mejor amigo a Chávez y nuevo mejor amigo a Maduro. No, sino mucho después, es decir, hace nada, hace un año, cuando se estaba firmando los acuerdos de La Habana y dándole a Venezuela el papel que le dio en la comisión de seguimiento, un papel decisivo, fundamental. ¿Era una revolución fracasada? ¿O cuándo fracasó la revolución en el parecer de Santos? El Senado impugna la decisión del Tribunal de Cundinamarca que lo obliga a revivir un muerto,
La resurrección de los muertos, esa existe en el plano espiritual, y el único resucitado fuera de los milagros de Jesús con Lázaro y con el hijo de la viuda de Naín, el único resucitado por su propia virtud es Jesucristo. Ese proyecto se hundió, ese proyecto se murió. El Senado, el señor Efraín Cepeda, el presidente del Senado, está diciendo lo que es elemental. Yo no puedo revivir una cosa que no existe, ni puedo correrle traslado al gobierno de un proyecto inexistente, porque el inexistente fue declarado y se acabó. Entonces, las circunscripciones especiales, ¿en qué están? El caso del ELN. Dice pues el gobierno que no está interesado en conversaciones con el ELN cada vez más agresivo. Está circulando un video donde aparece la graduación de los muchachos suboficiales del ELN, una estructura militar temible, temible. Eso viene todo de las FARC, eso viene todo de una organización dedicada a tomarse militarmente las regiones de Colombia cuando el ejército no puede hacer nada, cuando está amarrado, atado, confuso, desmoralizado, vuelto pedazos. El ELN se muestra como se muestra y el gobierno le dice que no conversa con él y el ELN dice que quiere conversar y conversar sobre cuáles bases. Ayer el precio de la paz fueron 4 policías dados de baja, 2 asesinados en Arauca y 2 heridos en el Meta, los unos por el ELN, los otros por las FARC, y esa es la paz de Santos, 4 policías. Siempre digo, como no son nuestros hijos, ¿verdad? Hostigamientos pues al ejército además en Arauca y norte de Santander, porque además de estos 4 policías muertos ha habido hostigamientos en distintas instalaciones militares. Como están encerrados los militares allá y como no salen, entonces vienen a buscarlos y los hostigan en Arauca y norte de Santander. Será cierto, porque lo están diciendo, que en este éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia están llegando miles que vienen a apoyar a las FARC con su voto en las elecciones y probablemente con algo más que con su voto. ¿Será eso cierto? Es lo que están diciendo. Y uno tiene que estar alerta. De Venezuela está llegando una multitud de venezolanos buenos, desesperados, enloquecidos, que vienen a buscar el refugio de este alero generoso que es Colombia, que es su patria además. Muchos de ellos son colombianos. Pero al mismo tiempo parece que se están filtrando miles de combatientes, que así los llaman, de las FARC, que vienen a Colombia para participar en las próximas elecciones. Lo cierto es que la situación de Venezuela es insostenible. Ya los venezolanos, como los balseros de Cuba y como los balseros de Libia, se están tirando al mar, corriendo todos los riesgos. Aparecieron unos cadáveres ya en las costas de Curazao, pero parece que en esa embarcación, tan precaria como uno pueda imaginarse, venían 30 venezolanos, de los cuales 25 o 26 están desaparecidos, están escondidos, los venezolanos tirándose al mar de la desesperación. El socialismo del siglo XXI, queridos amigos, el que le gusta tanto al presidente Samper y a Timochenko. De manera pues que ahí está el futuro. Si quieren irse entrenando, se pueden ir entrenando para tirarse en balsas. No sabe uno para dónde, tal vez para llegar a Nicaragua, ¿no? Para Trump, El Salvador y Haití, perdónenme las señoras, pero como son palabras textuales tengo que repetirla, son países de mierda. Un presidente que habla de esa manera no tiene derecho a ser presidente. Un jefe de Estado tiene que respetar, sea la opinión que tenga de El Salvador y de Haití, que son países donde hay gente muy buena. El Salvador tiene muchísima gente en los Estados Unidos y gente trabajadora, gente capaz, gente laboriosa. El Salvador ha sido un país magnífico, ahogado en una guerra estúpida del comunismo que derrotó al país que era más industrioso y más progresista de todo Centroamérica. A ese país no se lo puede tratar así. Y Haití, siendo el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo,
tiene gente eminentemente respetable. ¿Qué es esa manera de Trump de referirse así a la gente y a dos países con los que se tienen relaciones, ¿no? Países de mierda los llama Trump. ¡Qué horror! Uber es ilegal, dice la Corte Constitucional. Entonces, esos miles de personas que tienen una app de Uber y que prestan un servicio maravilloso a la gente, un servicio seguro, un servicio bueno, quedan en el aire. Y entonces se pregunta uno, el derecho al trabajo y el derecho a la libre iniciativa, ¿eso en qué queda? ¿Qué límites tiene? Que hay que proteger a los taxistas, desde luego hay que proteger a los taxistas. ¿Es de esa manera? Esa es la pregunta. Apoyo de China y Rusia a conversaciones entre las Coreas. Hay un sentimiento de alivio en el mundo y es evidente, China y Rusia venían apoyando al régimen de Kim Jong-un. Kim Jong-un abrió los brazos, le propone a Corea del Sur mandarle una delegación de atletas para que participen en los Juegos de Invierno. Corea del Sur hace la invitación, el otro la acepta, el uno la pide, en fin, se cruzan manifestaciones generosas, pero eso parece ser el comienzo de una nueva vida, de un nuevo mundo. Vamos a ver si eso logra silenciar a Kim Jong-un e impedir que siga preparando ataques balísticos contra los Estados Unidos o contra el resto del mundo, porque ese es el tema. Porque si esta paz es para que trabaje tranquilo en la preparación de ataques nucleares, pues tiempo no sobra. Vamos a ver qué sucede. Como en tantas ocasiones, el deporte sirve para hacer la guerra y para hacer la paz. Recuerden ustedes que hubo una guerra en Centroamérica, que fue la guerra entre Nicaragua y Honduras, que se llamó la Guerra del Fútbol, que nació a partir de un partido de fútbol. Pero también hay momentos en que el deporte tiende lazos y en que el deporte es el camino para las distensiones, como parece que está ocurriendo en este momento entre la Corea del Norte y la Corea del Sur. Ecuador le otorga ciudadanía a Julian Assange. Lo tiene, ¿hace cuántos años está Julian Assange refugiado en la embajada del Ecuador en Londres? Entonces ahora el Ecuador dice, bueno, salgamos de este problema, este señor es ciudadano ecuatoriano, como ciudadano ecuatoriano me lo tienen que proteger. Todo es para impedir que el Reino Unido tenga que cumplir la solicitud que le hace Suecia para que le mande a Julian Assange a responder por un ataque sexual o acoso sexual o violación que haya cometido en Suecia. Pero el Ecuador responde y el Ecuador dice, no me pueden dejar este señor refugiado toda la vida, yo le doy la ciudadanía. ¿Qué va a pasar ahora? 2017 fue el peor año de la historia de los Estados Unidos por catástrofes naturales, los huracanes y los incendios. Bueno, incendios probablemente producidos por mano humana, pero algunos dicen que no, que es simplemente una chispa que salta por los vientos que se acumulan en temporadas muy secas y que producen unos incendios devastadores como los de California y unos huracanes pavorosos como los que azotaron a los Estados Unidos, primero el de Texas y después el del sur de la Florida, que llegó bien adentro en el corazón de los Estados Unidos. Las pérdidas son gigantescas. Las compañías de seguros han perdido centenares de miles de millones de dólares y es el peor año en la historia de los Estados Unidos en esa materia. Libia destruyó su arsenal de armas químicas. Eso lo celebra la Casa Blanca y lo celebramos todos. Todos tenemos que estar complacidos por la destrucción de armas químicas. Ojalá sea destrucción total de ese arsenal y ojalá nunca volvamos a oír hablar de armas químicas ni en Libia ni en ninguna parte. Los presos de Guantánamo interponen recursos y se quejan de que en esta época, en la época Trump, no ha habido un solo
prisionero de Guantánamo al que le haya sido condonada la pena que está purgando, o trasladado a alguna otra parte donde pueda recibir un tratamiento diferente. Y hoy en la historia vamos a recordar los comienzos de la Convención de Río Negro que dio lugar a los Estados Unidos de Colombia, sobre todo, o por supuesto, sobre las ruinas de la Confederación Granadina que quedó derrotada por Mosquera. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Buenos días, aunque no son buenos, la verdad. Más muertes con motivo de la ola de inseguridad que vive el país y que desde el gobierno llaman curiosamente país en paz. Asesinaron a 2 policías en Arauca y se cree que los responsables pueden ser el ELN. A Carlos Antonio Perea y Cristian Anderson Palencia les dispararon desde una motocicleta cuando se encontraban en el malecón ecoturístico entre los barrios Libertadores y Miramar, y en Puerto Concordia Meta, las FARC, o lo que llaman ahora disidencia de las FARC, hirieron a otros 2 policías cuando se encontraban haciendo una vigilancia rutinaria y 2 desconocidos les arrojaron una granada. El hecho ocurrió ayer a las 9:10 de la noche cerca al Hotel Las Divinas, en ese municipio. Un nuevo ejemplo de la paz que dicen desde el gobierno que reina en el país y que los colombianos y otros países, ¿no?, como Estados Unidos, no sienten ni ven. Recordemos que ayer precisamente el Departamento de Estado emitió una alerta en la que no recomienda viajar a Colombia y en especial a 4 departamentos, Arauca, Cauca, Chocó y norte de Santander. Y estos recientes hechos confirman nuevamente esta alerta de Estados Unidos y además el sentir de millones de colombianos que a través de las encuestas expresan repetidamente su descontento y su preocupación constante por el tema de la inseguridad que muchos sienten que se volvió a tomar el país. Pregunto, ¿es este el país en paz del que habla el gobierno? Gran pregunta para una respuesta imposible, sino en el sentido en que los hechos la indican. Este es un país en guerra, en eso que llaman guerra, que es la atrocidad de una violencia desatada contra la fuerza pública por parte del ELN y de lo que llaman, ahora las FARC no son las disidencias, Montserrat, son los grupos residuales, me parece. Los grupos residuales. Sí, señor, grupos residuales. Pero mire, ¿sabe qué? Yo quiero matan igual quiero que los decir algo. otros. Sí, yo voy a decir FARC. Qué pena. ¿Son o no son las FARC? Se le llama GAO. Esa es la nueva nomenclatura. Para que entonces limpiemos el nombre del nuevo partido, entonces, ¿no? Para que no se ensucie más, mejor dicho. Eso significa GAO, significa Grupo Armado Organizado. ¿Cómo la ven? No, pues organizado. Que yo me niego, Demar, yo quiero decir lo que son FARC, ¿o no? Claro. Son FARC, pero eso no es políticamente correcto porque usted podrá oír al expresidente Ernesto Samper, el expresidente de la mafia del narcotráfico, pronunciando un discurso llamando camaradas a los amigos de Timochenko y hablando en el Congreso de las FARC. Entonces está mal dicho decir que las FARC son las que están matando. Entonces ya no son las FARC, sino el GAO, o los grupos residuales. La pregunta es, ¿qué le da a estos policías heridos y a estas familias angustiadas? ¿Que los mate la disidencia o que los maten las FARC? Pues son las FARC las que siguen matando a la gente y desarrollando su negocio del narcotráfico. Yo sigo preguntando, ¿cuándo tendremos conocimiento de la foto satelital que nos diga cuánta superficie del país está sembrada en coca? ¿Cuándo vendrá ese dato? Para que hablemos de las cosas serias, Montserrat. Es que estamos dedicados en estos momentos a hablar de cosas pues que sí, hay que tramitarlas y hay que enfrentarlas, pero estamos olvidando los problemas cruciales de este país, como que a los policías los siguen matando, claro, como en Arauca y en el Meta. Pero ¿qué le parece lanzar una granada? Pero por favor, o sea, claro. le lanzaron una granada desde una motocicleta a 2 de los policías. Es increíble.
No. Y otra granada en Meta, una en Arauca y otra en Meta, y entonces matan los policías, pero estamos en paz. Y hace 15 días le habían lanzado una granada al comandante de la policía del Guaviare. Ah, bueno. Bueno, y al muchacho de Necoclí, al policía. ¿También? Que era jefe del grupo antinarcóticos, lo asesinó un francotirador, le pegó un tiro en la cabeza. Ay, Dios. Entonces vaya, pregunte quién disparó el fusil de alta precisión, y entonces lo mataron. Pero mire, volviendo al tema de los nombres, a mí sí me parece que detrás de esta discusión que hemos hecho con los nombres, si son o no son FARC, hay un cálculo político muy estudiado, ¿no? Es una manera de decir, bueno, hicimos las paces con las FARC y estos que están delinquiendo ya no son FARC, son GAO, son cualquier nombre, ¿no? Me parece que no podemos caer en ese juego. Bueno, no podemos caer en ese juego. 4 policías dados de baja, 2 asesinados, 2 heridos. De la gravedad de sus heridos nadie nos habla, seguramente para no espantar a la población. Hubo además hostigamientos en norte de Santander, en 2 lugares. Hostigaron centros militares, porque como los militares están refugiados en sus cuarteles, entonces van por ellos los guerrilleros. Claro. Esa es la paz de Colombia, decía William. Sí, doctor, tiene toda la razón, esto está llevado. También hubo hostigamiento, doctor Fernando, en la estación de policía en Saravena, Arauca, anoche. Sí, ya no se llaman atentados, porque ayer el coronel Mejía decía que fueron 12 actos violentos. No, ¿qué tal? No. Estamos en un juego de lenguaje peligrosísimo. Estaba revisando y existe una directiva del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa que indica que se debe cambiar el lenguaje en la medida en que hubo un desarme de las FARC y el fin de las zonas veredales. Las autoridades ahora deberán cambiar el lenguaje para referirse a las disidencias de las FARC. Deberán ser llamadas crimen residual. Crimen residual. Ay, Dios. Entonces pasarán a ser llamados Grupo Armado Organizado o GAO, que es la manera en cómo Grupo Armado Organizado se presenta el informe. Que cometen crímenes residuales. Quedamos tranquilos ya con esa explicación. Sí. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 12 de enero del año 18, faltan 206 días para que termine el narcogobierno, el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Cuando faltan 206 días para que termine esto, para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, la oposición al espurio gobierno que preside el sátrapa, presidente de las FARC, la oposición, siendo mayoría, como se evidenció el 2 de octubre de 2016, se hace trizas. La izquierda se organiza y recibe el apoyo del expresidente Ernesto Samper Pizano cuando éste hace pública su adhesión a lo aprobado por los camaradas del sátrapa en La Habana. La derecha, teniéndolo todo, como lo ha dicho el doctor Londoño, sin pena ni miedo, se hace trizas y pretende, a la manera venezolana, desaprovechar la más grande oportunidad de su historia. Como lo dice el doctor Londoño, que hable el presidente Álvaro Uribe Vélez, que presenten la propuesta que sí hay que defender, o no lo acordado por las FARC. Por otro lado, que nos explique el de las risas y de las trizas, qué le gusta de las 310 páginas de La Habana, qué piensa de la exclusión de Alejandro Ordóñez, que no llegó a última hora a defender el no, como lo hicieron otros. En qué vicepresidencia acomodarán a Marta Lucía Ramírez, y de Ramos Botero, ¿qué? Perseguido político, y de Oscar Iván Zuluaga, ¿qué? ¿A quién se le robaron las elecciones? Y de Fernando Londoño Hoyos, ¿qué? Quien lo ha dado todo hasta exponer su
propia vida. Pero el juego amigo olvidó esto. Estas preguntas, como lo expresa el ideólogo de la derecha colombiana Fernando Londoño Hoyos, las debe responder es una sola persona, el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, no sus consuetas de turno. Doctor Londoño, ¿ahora o nunca? Ahora o nunca. Estas elecciones hay que ganarlas y solamente las gana un movimiento político unido, convergente, convencido, tranquilo, donde no haya disparos internos, donde no haya ortodoxias que se definen en un solo sentido, de manera que esos llamamientos al partido único, a la disciplina única, al orden total, siempre y cuando sea el que uno pregona y siempre y cuando sea el de sus amigos. Entonces cualquier otra aclaración, explicación, debate queda prohibido. A ver, estamos dentro de una alianza, dentro de una convergencia de personas que no necesariamente piensan lo mismo en todo, pero que están unidos en lo fundamental. Y aquí es donde el país reclama al líder, donde reclama al presidente Uribe, para que diga cuáles son las bases esenciales de todo este movimiento político, si hay alianzas o no hay alianzas, y si hay alianzas, en qué sentido se hacen y con quiénes se hacen y a quiénes se excluye. Porque aquí pues hay dueños de la verdad revelada que parten es de las exclusiones, de los anatemas. Sea anatema. Esto no puede ser, esto no puede ser. La derecha colombiana, que es la esperanza del país, la única esperanza que el país tiene, de recomponerse y de encontrar su futuro y de hacer un viraje fundamental en su azarosa historia presente, no puede dar el espectáculo el espectáculo que está dando. ¿Y cómo se evita eso? Lo evita el presidente Uribe. El presidente Uribe no puede permanecer un día más en silencio frente a estos hechos fundamentales. Y que hable el presidente Uribe, y como usted dice, que no hablen consuetas que realmente no lo son. Exacto. Realmente no lo son. El presidente Uribe no necesita consuetas. Y que no mande razones. Ni necesita exégetas, él no manda razones. Exacto. Ni necesita exégetas. El presidente Uribe tiene suficiente autoridad y suficiente capacidad para hablar él y para definir él las cosas que tenga que definir. Nosotros de antemano decimos que acogemos lo que diga el presidente Uribe porque jefe es jefe y estamos dispuestos a seguir su voz, a seguir su palabra, a seguir su ejemplo en estos momentos cruciales para la vida de la República. Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. No es Siria, no es Libia, no es Cuba, es Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro, en donde la gente prefiere arriesgar su vida antes que quedarse en el país. Según información preliminar, un bote que partió el miércoles desde el estado venezolano de Falcón naufragó frente a las costas del área de Coral Tabac en Curazao, a unos 50 kilómetros de la costa norte de Venezuela. En ese lugar, la Guardia Costera de la isla encontró 4 cadáveres de 2 mujeres y 2 hombres venezolanos. El portavoz de la policía de Curazao aseguró que en las últimas semanas la Guardia Costera y la policía han interceptado varias embarcaciones supremamente débiles y que no cumplen la más mínima política de seguridad para navegar provenientes de Venezuela con personas que intentan entrar ilegalmente a Curazao. La policía de Curazao aseguró que se ha contactado a las autoridades de Venezuela en el intento de identificar a los cadáveres, pero que no han recibido respuesta. El gobierno venezolano guarda silencio frente al caso y la MUD ha lamentado el hecho y ha responsabilizado al chavismo por la suerte de todos los balseros. Guardacostas de Curazao continúan su trabajo buscando al resto de la tripulación, que según algunas fuentes serían 30 los venezolanos que arriesgaron su vida en busca de un futuro mejor. No se sabe si estas personas lograron llegar a Curazao y están escondidos o si todos naufragaron. Venezuela ya es como Cuba, el socialismo destruyó ese país, la gente prefiere arriesgar su vida a quedarse en un lugar en donde ya es común que la gente busque comida en la basura. Sí, señor, la gente busca comida en la basura y se tira al mar. De manera que si no queremos seguir ese ejemplo, cambiamos el rumbo. Si no queremos estar como en Venezuela,
siguiendo a Timochenko y a Samper, y a los disfrazados, como a Fajardo, por ejemplo, o a los menos disfrazados, como a Petro, por ejemplo. Esa izquierda es la que nos conduce a eso, a tirarnos al mar en una balsa y a ahogarnos con tal de no seguir viviendo en ese infierno. Venezuela es un infierno y del infierno se sale con destino a la muerte con una sonrisa en los labios, porque no hay muerte tan cruel que sea peor que lo que se deja atrás, que la vida que no es vida y que no merece vivirse. Eso es lo que pasa en Venezuela para dolor nuestro, de quienes amamos ese país, porque es como la propia Colombia, de nuestra propia entraña, de la entraña espiritual de Simón Bolívar, libertador de América. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Con goleada recibió el Barcelona a Yerry Mina. El defensa colombiano llegó ayer a esa ciudad, precisamente cuando su nuevo equipo se jugaba su paso a los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Celta Vigo, que terminó con una goleada de 5-0. Una exhibición de Messi en el primer cuarto de hora del partido sirvió al Barcelona para aplastar al Celta y plantarse en los cuartos de final. El argentino hizo los 2 primeros goles y luego se unieron Suárez, Alba y Rakitic. En este momento se está realizando el sorteo precisamente de esa Copa, de la Copa del Rey, el sorteo de los cuartos de final en la ciudad de fútbol de Las Rosas, el mismo día en que Yerry Mina hará la sesión de fotos oficiales y un día antes de la firma del contrato en la antesala presidencial y de la presentación oficial ante los medios, que será mañana de fotos en el Camp Nou y la rueda de prensa con el colombiano. El técnico Ernesto Valverde, luego de la goleada, habló de la llegada de Yerry Mina, dijo que es un jugador que el club ha seguido desde hace tiempo, con mucho potencial, joven, y además piensa que les puede ayudar mucho. Espera que el grupo le ayude a adaptarse al fútbol de Europa lo antes posible. El nacido en Guachené, Cauca, doctor Londoño, ahora en su nueva casa, el Barcelona. Muy bien, y Barcelona goleando al equipo al que el Real Madrid no le pudo ganar. Pero volvamos a la política colombiana, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Mientras nos juzgamos literalmente la vida de la patria para los próximos 4 años en las elecciones de este año, tanto las FARC como el gobierno Santos, en cabeza del ministro Guillermo Rivera, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca siguen en su lucha por hacer aprobar a las malas las llamadas circunscripciones especiales para la paz. Ayer, nuevamente, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, le anunció a Colombia que impugnó el fallo de la acción de cumplimiento contra el legislativo que ordena la publicación del acto legislativo que se hundió por falta de votos el 30 de noviembre de 2017. Cepeda explicó que la iniciativa legislativa del gobierno, con la que se crea las 16 curules para las FARC en la Cámara de Representantes, se archivó en la sesión plenaria porque no contó con las mayorías necesarias y constitucionales para que pasara a sanción. Como lo hemos dicho en la Hora de la Verdad, es apenas elemental que no se envíe ese proyecto de acto legislativo para que entre en vigencia, pues al no contar con los votos, no se aprobó y por lo mismo se archivó y no hay manera de aprobar lo que no existe. Cepeda, al impugnar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dijo que se debía buscar alternativas para reglamentar esas curules para las víctimas, pero no como lo pretende el gobierno y no como lo presentó en ese acto legislativo. Valdrá recordar que el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, ya había advertido que no había ni logística ni dinero para que se pueda llevar a cabo esas elecciones de esas circunscripciones especiales. 16 curules que reclaman los terroristas de las FARC para poner a sus amigos, para así convertir su partido en el más grande en el Congreso de la República de Colombia. Incluyendo a la tía de Rivera, ¿no? Incluyendo a la tía de Rivera, sí señor. Incluyendo a la tía de Rivera, que es candidata a una de esas circunscripciones. Esto es inaudito. Bueno, en un minuto estaremos con Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, nuevamente candidato por el Centro Democrático a la Cámara por Bogotá. Con el número 103, Samuel Hoyos estará en un minuto con nosotros en la Hora de la Verdad. En la Hora de la Verdad, píldoras para la memoria histórica de Colombia. Los ataques terroristas de la guerrilla de las FARC y ELN contra los colombianos y las fuerzas militares en una presentación del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Responsable del genocidio y masacre de 119 personas, incluidos menores de edad, en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo del 2002. Las FARC bombardearon la iglesia del pueblo en forma de misericordia, acusando a los pobladores
de ser paramilitares. Esto sucedió en plenos diálogos de paz en la llamada zona de distensión. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Periodismo serio e independiente por Radio Red de RCN Radio 970M.